Bueno, pues la refotografía consiste básicamente en volver a hacer una fotografía que alguien ya hizo antes. Eso a veces se hace de manera muy inconsciente. Pues hoy en día, por ejemplo, hoy estamos aquí en la Plaza Cataluña, donde ahora mismo se están haciendo muchas fotografías, con lo cual sería muy fácil de solapar varias de ellas desde un mismo punto de vista. Bueno, el trabajo de refotografía empieza a partir de unas fotografías anteriores que ya tienes. Esto ya forma parte del propio proyecto, porque para llegar a estas fotos o para llegar a decidir qué tipo de fotos quieres utilizar ya implica una primera decisión. A veces te motiva las imágenes, a veces el lugar, a veces tienes unas imágenes interesantes y quieres llegar a averiguar en qué sitio estuvieron hechas para reencontrarlo. Otras veces partes de un lugar que dices, a ver qué imágenes hemos encontrado aquí. Ello implicará una investigación, ya sea en el cajón de casa, buscando fotos que tú quieras localizar, o en archivos con determinados temas. Aquí estamos pues, con fotos históricas de diversas épocas. Una vez tienes las imágenes, requiere una nueva investigación, es decir, ¿dónde estuvieron hechas estas fotos? A veces es fácil. Tengo esta imagen aquí, que por ejemplo ya se ven por la fuente que estamos en la Plaza Cataluña, con lo cual te vienes aquí y es únicamente encontrar el lugar, el ángulo adecuado. Otras veces ya te implica más investigación, a veces es una esquinita de un edificio o información que está en el reverso de las imágenes la que te dice el lugar. Una vez allí la foto te sigue hablando. Es curioso porque la foto en el lugar donde nació te explica muchas más cosas que no te las puede explicar en un papel en casa o impresa en un libro o en unas paredes de un museo. Te explica el lugar en que estuvo hecha, eso es lo primero de todo, y también te puede decir la hora a que estuvo hecha, porque en el mismo sitio tienes una referencia exacta de dónde está el sol, también sueles tener un reloj, y eso con la ayuda de tu reloj y las sombras proyectadas en el suelo de la imagen te da información sobre la hora. También te puede decir la fecha del año, la estación, porque el sol no solo tiene un recorrido de este a oeste cada día, sino que oscila entre el sur y el norte durante todo el año. Actúa de dos maneras. A veces incluye la foto original en escena directamente. Aquí tienes que tener bastante pulso y según cómo la ayuda de otro trípode para apoyar la mano. Otra manera de hacerlo es con la edición en postproducción. Te vas a casa, fotografías el fondo limpio, sin la fotografía original, y trabajas con Photoshop. Yo lo hago con Photoshop fundamentalmente. Cuando incluyes la foto en escena, esta te refuerza este mensaje tan fotográfico que es el yo estuve allí, o en este caso la foto te dice yo también estuve allí, porque te remarca la mano del fotógrafo entrando en escena, remarca este hecho, que de hecho es un hecho fotográfico que sucede con cualquier imagen, porque tienes que poner la cámara en ese lugar. Trabajando en pospo te permite incluir varias imágenes en una misma fotografía. En ese sentido es lo que os decía antes, recalcas la densidad de imágenes que suele haber en un mismo sitio, que te das cuenta en ese caso. En determinados lugares, y sobre todo a estas alturas de la existencia de la humanidad haciendo fotos, tenemos suficientes fotografías como para poder solapar muchas de ellas en un mismo punto de vista. Casos que recuerdo, bueno, aquí, como os he dicho, en esta plaza se viene a hacer todo tipo de fotografías, desde esta que os he enseñado, que se la hicieron mis padres cuando eran novios, hasta muchas más fotos que estáis viendo aquí de parejitas que se hacen imágenes a veces persiguiendo palomas. Pero también aquí en esta plaza se hacen fotografías más históricas. Por ejemplo, he hecho un trabajo sobre las fotografías de Agustí Centellas durante el golpe de Estado del 19 de julio. Muchas de estas imágenes se hicieron en este lugar que fue escenario de los últimos combates de aquella jornada. Entonces, por ejemplo, me encontré, aparte de determinadas imágenes que te van revelando los sucesivos acontecimientos que fueron pasando durante este día, me encontré con en concreto con una imagen de uno de los primeros muertos que fotografía Centellas. De hecho, es el primer muerto que fotografía de la Guerra Civil. Está, en aquel rincón, ahora lo iremos a ver. Y es bien curioso porque aparece el cadáver tratado con un cierto respeto. Luego veremos cómo a lo largo de la guerra la frecuencia de la muerte hace que esa relación con ella sea diferente, se trate con mayor proximidad
quizás menos respeto. Pero hay un detalle importante. Al lado del cadáver hay un agujero de bala. Este agujero de bala aún existe. Ahora lo veremos. Y nos damos cuenta que es un balazo que cose ambas imágenes, nos la junta, nos la trae hacia el presente. De hecho, ahora nos la trae, cuando lo vemos ahora nos la trae hacia el presente, pero cuando lo hizo Centellas la llevaba hacia el futuro. ¿Qué se quiere decir? Bueno, en realidad es una herramienta que puede querer decir muchas cosas. Es una ayuda más al fotógrafo en cualquier proyecto, pero en general aporta capas, es decir, el fotógrafo cuando vuelve a un sitio, volver a hacer otra fotografía, sencillamente lo que está indicando es que esta imagen, la original, suele ser una imagen abierta, que primero de todo está esperando a que llegue un futuro para que un observador la mire y decide ese lugar y hacer una fotografía nueva. En realidad lo que estás haciendo es abrir una cadena de miradas en un determinado espacio, y de hecho también la sirve al público actual para que él mismo, el observador, no solo pueda reconstruir la escena que la estás presentando, sino que sea capaz de volver a ese lugar y continuar con estas imágenes. En realidad lo que te está diciendo es eso, que las fotografías son imágenes abiertas, casi nunca están acabadas.